para aquellos que no me conocen, nada, mi nombre es Adrián Ramírez, pero bueno, soy parte de lo que es la organización de SecAdmin, soy la figurita repetida año tras año. Y bueno, hoy tenía como unos minutitos y quería recordar con vosotros un poco la historia de SecAdmin. En algunos, no me lo tengo que decir, en algunos periódicos vais a encontrar que ciertas administraciones públicas dicen primer Congreso de Ciberseguridad 2022, ¿vale? Nosotros estamos haciendo ciberseguridad desde 2014 y bueno, creo que si no nos sacamos nosotros cartel, nadie lo va a hacer. ¿Cómo empezó SecAdmin? Pues tengo un pequeño vídeo, lamento la música, de hecho se la podríamos hasta quitar, y os puedo ir narrando cómo fue que nació. De hecho, creo que se la vamos a quitar, aunque si no sale, mejor. Bueno, SecAdmin, la primera versión de SecAdmin se hizo en el Novotel. Está nervioso y parece que siempre fue nuestra zona. Y nada, la primera vez que lo hicimos, me acuerdo que se había reservado un salón, se hizo en diciembre, un salón para 80 personas, y como no se registraba nadie ni venía nadie, pues llamé corriendo al hotel y digo, no me cobre la otra porque cobraban por 2 salones. Dejarme uno de 40 que va sobrado, no sé si alguien va a venir. Total, que a último momento, como siempre lo hacéis, ponéis a poner a comprar entradas y tuve que llamar al hotel corriendo, dame la otra de 40 que también lo vamos a hacer. Y nada, al final se reunieron en torno a eso, a 80 personas y estos fueron los inicios de esta conferencia, que bueno, que yo sé que hay gente que es la primera vez que la escucha, que es la primera vez que viene, o que la ha escuchado pero nunca ha venido, y hay gente que nos está acompañando prácticamente de todas las ediciones. Como podéis ver, 2014, bueno, pues empezamos, fue totalmente autofinanciado, con muy pocos patrocinadores, y tampoco nos conocía nadie, entonces costó un poco arrancar. Pero bueno, siempre es bueno 2024, 2014, echar una mirada hacia atrás para ver lo que hemos realizado y un poco, claro, era formato hotel, pero bueno, más o menos la gente al final respondió, que es por lo que lo hacemos, básicamente, por vosotros. ¿Vale? Bien. A ver si encuentro yo. Nada, los objetivos de esta conferencia básicamente es compartir, divulgar conocimiento, poner a Sevilla en el mapa de las cons, porque cuando en 2014 no había nada, había poca cosa en Andalucía, se hacían algunas jornadas, pero no había nada. Entonces, los que nos interesaba, nos gustaba este mundillo, pues teníamos que estar viajando, sobre todo Barcelona y Madrid. Y bueno, pues hemos tenido de todo en estos años. Hay gente que decía que 35 euros la entrada era muy caro. Si vosotros queríais un congreso de este tipo, pues teníais que pagar tren, alojamiento y la entrada, ¿vale? Por eso la idea y la filosofía es mantener este proyecto vivo y acercar a gente a estos ponentes tan fantásticos que tenemos, acercarlos aquí para que podáis de primera mano, pues, a poder aprender de su conocimiento, ¿no? Bueno, estos son un poco los objetivos que nos hemos planteado, pero son objetivos un poco genéricos. Nada, quería rememorar con vosotros esos momentos inolvidables. Ha habido de todo. Bueno, mira quién está aquí. Sí, tened cuidado porque lo que hacéis por la noche se queda guardado, ¿vale? También hemos tenido el concurso del más sexy, ¿vale? Que creo que lo ganó en este caso Miroslav. Para aquellos que no reconocéis, ¿habéis usado la herramienta SQL Map? Pues Miroslav es uno de los desarrolladores, ¿vale? Que estuvo incluso dando talleres de SQL Map en ediciones anteriores de SecAdmin. Bueno, pues ha pasado gente muy interesante y una de las cosas que nos ha caracterizado siempre es la katana, ¿no? Lo que tenéis ahí, ¿vale? Y bueno, hemos hecho muchos juegos con la katana. Este incluso tenía hielo seco y salía humo de la katana. Tenía unas cosas que... Este tenía una serie de luces que iban en código Morse y tenías que descifrar el código para luego abrir un candado. Ahí hicimos competencias muy chulas con eso. Estas son las protagonistas realmente para aquellos que aficionados al CTF, a los retos. Cada edición tenemos una katana distinta.
la solemos grabar, ¿vale? Y bueno, y esto es un reconocimiento a todas aquellas personas que han participado en nuestro CTF y que este año pues esperamos acumular una foto nueva. Eso es, el que gane la katana tiene que levantar la mano con la katana en lo alto, sin cortar cabeza alguna, ¿vale? Y es un tributo también a ellos que fueron parte principal de SecAdmin. Hay un corte entre 2020 y 2021, que es la pandemia. Nosotros somos de cercanía, no nos gusta lo online. Hay cons que decidieron hacerlo online, esos años cruciales. Pues nosotros preferimos no hacerlo y volver a vernos. Por eso la de 2022 se llamó El Reencuentro, ¿vale? Y la katana viene grabada con El Reencuentro. Bueno, esto sé cómo estaba el tanteador hasta el día de ayer. Para aquellos que habéis hecho y habéis jugado al CTF, yo os invito a todos, no tenéis que ser expertos. Si nunca empezáis, pues nunca vais a iniciaros en este mundo, ¿vale? El máximo eran 690 puntos, quedó un reto, creo que recordar, por resolver de 90, de los difíciles. Sabéis que esta noche vamos a hacer uno presencial y en ese presencial pues se van a acumular un 20% del total de los puntos del presencial para las personas que logren, bueno, en este caso el 690 y el 80, 500, el 100% de los puntos, y 505, los que hayan superado 552 se llevan el 10% del total de los puntos del CTF de esta noche, que es con pizzas en la biblioteca, ¿correcto? Vale, entre libros, pizzas y ordenadores. Para aquellos que lo queráis, vamos a iniciar a las 18 para terminar más o menos pronto, ¿vale? De ahí va a salir el ganador, que mañana le entregaremos la katana que está ahí. Bueno, también un reconocimiento a la gente que a lo largo de estos años ha completado staff. Son esos señores que tienen staff en la espalda. Como podéis ver, a lo largo de estos años, pues bueno, ha pasado mucha gente, hay gente que repite y hay otras personas que, bueno, que por el motivo que sea, pues ya no han repetido, pero seguro que tienen un bonito recuerdo de esta experiencia. Aquellos que quieran también ser voluntarios nos pueden escribir y nada, tampoco los explotamos mucho, ¿eh? Van a estar un par de horas, 2 o 3 horas y después podéis disfrutar del evento. Bien, este es el secreto de las COM. Siempre se critican que si quieren transparencia, las COM se componen de 3 ingredientes: ponentes, patrocinadores y el público. Si no hay ponentes, no hay conferencia. Si no hay patrocinadores, es difícil sacar adelante una conferencia porque cuesta dinero. Y público, porque si no estáis vosotros, ¿para quién es la conferencia, vale? Sí que quiero recalcar de todos los ponentes que han pasado por SecAdmin, incluso Richard Stallman, ninguno ha cobrado por subirse aquí y a dar una charla. Lo hacen de corazón, ¿vale? Y eso es lo que nos diferencia también. Nosotros sí que nos encargamos de la logística en algunos casos, pero los que están aquí arriba es porque han mandado un CTF, porque se consideró interesante ese CTF, y ellos vienen aquí sin cobrar, ¿vale? Por lo tanto, para mí es un reconocimiento bastante importante a todos los que este año y los años anteriores han pasado por SecAdmin, ¿vale? Hay que equilibrar eso para seguir sacando esta conferencia adelante. Así que por mi parte y parte de la organización, pues gracias a todas las 3P que conforman una conferencia. No me enrollo más, ¿vale? Pues básicamente somos únicos, auténticos. Siempre se habló y estuvo en el aire de decir, bueno, vamos a convertir SecAdmin en privada, pero perderíamos el objetivo. Por lo tanto, siempre va a ser abierta, no queremos hacer elitismo, ¿vale? Nos esforzamos, evidentemente, por mantener un precio accesible. Sacrificamos por parte también del instituto, que mañana no tendría que haber nadie aquí, pues va a venir gente aquí para atenderos, para abrir las puertas. También un agradecimiento al instituto, ¿vale? Porque todos ponemos un granito de arena para que esto siga siendo posible. Bien, otra cosa que es interesante es que nosotros en ningún momento compartimos con ninguna entidad, y lo quiero dejar claro, ni pública ni privada, vuestros datos a la hora de inscribirse en SecAdmin. Tampoco lo cambiamos por patrocinios, ¿vale? En ese sentido,
somos fieles a lo que es nuestra filosofía. Y ya no me enredo más. Un agradecimiento finalmente a aquellas empresas que han decidido confiar en nosotros, en patrocinarnos un año más, y también a aquellas organizadoras, a aquellas empresas y organizaciones que nos han apoyado, ¿vale? Pues tenemos ahí al primero, lo tenemos aquí, a nuestro amigo Kino Maquino. Tenemos a la gente de Málaga de 1 al día 360. Tenemos a la gente de Haken, del HCon en Madrid, ¿vale? La gente de Zero Keys World, que tenemos, gracias a ellos tenemos su libro. Papasec, Singular Hacking, que también con la gente de Zero Keys World. Y después tenemos pues las dos empresas que se han encargado del CTF. Si bien algunas pruebas las ha puesto la SecAdmin para la plataforma de HackRock, que es la que se hizo online, ¿vale? Crackers Games lo vais a hacer esta tarde en la biblioteca, y ellos pues ponen prácticamente las pruebas de CTF. Y bueno, yo creo que con esto simplemente esta era la parte de inaugural, y nada, daros las gracias. No me lo puedo creer, he sido hasta puntual, ¿vale? Bueno, ahora viene la parte donde yo me tengo que bajar del escenario y dar pie al primer ponente. Pero como estas son cosas del vivo y el directo, el primer ponente, por motivos de trabajo, no ha podido venir. Entonces dice, bueno, ¿y qué haces? Pues nada, doy yo la conferencia, la charla, sí, valemos para todo. Los voy a presentar, no me voy a presentar de nuevo, esta charla de Spain Under Attack, ¿vale? Bueno, ¿de qué va esta charla? Es una... ¿Eso qué es? Ah, pero hay que ponerle... Es muy complicado para mí. Tengo uno en la mochila. Gracias. Bueno, no me voy a pisar, nos hemos puesto de acuerdo con Rafa, porque Rafa va a cerrar SecAdmin esta noche y tiene unas cosas bastante interesantes sobre ciberguerra en el caso de Ucrania-Rusia. Nos hemos puesto de acuerdo y yo voy a abordar algunas cosas que me parecen interesantes para poder entender la situación geopolítica que tenemos, ¿vale? Bueno, no me enrollo y que tengo muchas cosas que contaros. La ciberguerra no es algo que vaya a pasar, es lo que está pasando. Nadie declara la ciberguerra públicamente. Ningún Estado reconoce acciones de ciberguerra contra otro públicamente. Lo hacen y punto. ¿Vale? Bueno, el comienzo de todo esto nos tendríamos que remontar a 1991, Guerra del Golfo. El fin de la era de la guerra moderna da paso a la guerra combinada y la guerra sin límites. Estados Unidos nos sorprendió con una imagen, no sé si recordáis aquellos que tenéis más edad, de un misil entrando por una ventana, ¿no? Era la guerra televisada. Y eso sorprendió al mundo. Y sorprendió también a unas personas, una parte del mundo, que dijeron algo como esto. A ver si sabéis por dónde viene. Una fuerza superior que pierda el dominio de la información será derrotada, mientras que una fuerza inferior que se haga con el dominio de la información estará en condiciones de hacerse con la victoria. ¿A qué os suena esto? En 1999 salió un libro que para el mundo pasó inadvertido, de un general chino hablando sobre la guerra asimétrica. En la guerra asimétrica planteaba China la problemática de que al ver las armas que tenía Estados Unidos militarmente era inalcanzable, no tenían tecnología capaz de poder competir contra Estados Unidos. Estados Unidos evidentemente era una potencia bélica y todavía lo sigue siendo. Sabéis que en China es otro tipo de... No hay una democracia, es un régimen, y pueden hacer planes no a 4 años, como estamos acostumbrados aquí, sino a 50. Y ellos son muy trabajadores. Por eso he querido poner aquí, para que lo veáis en números, el PIB nominal de China desde el año 2000 a 2015. Y que lo he querido actualizar. Hay unas previsiones que en el año 2030 China va a superar en el PIB a Estados Unidos. Y eso no se hace de la nada, se hace
con una estrategia. Y los chinos en la estrategia son muy buenos. Y por eso lo quería comentar hoy aquí. Ellos en la obra, que esa obra pasó inadvertida hasta que la empezaron a analizar a fondo, a ver qué es lo que decía, tienen cosas como que una nueva concepción de las armas. Cuando los estadounidenses propusieron el concepto de desarrollo de las armas para adaptarse a la lucha, provocó el mayor cambio individual en la relación entre las armas y tácticas desde el advenimiento de la guerra. Esto implica que desde ahora primero se concibe la táctica, luego se diseñan y se desarrollan las armas apropiadas. Todo tema de táctica. ¿Vale? Evidentemente, para responder a las exigencias, la táctica concebida, al mismo tiempo las armas son valoradas no solo por sus capacidades intrínsecas, sino por los modos de interacción con otros sistemas. Es muy filosófico, ¿verdad? Bueno, pero esto que tiene que ver con la ciberguerra, ¿qué rollo estoy contando? Dice, nuevos conceptos de arma. Todo lo que puede beneficiar a la humanidad también puede hacer daño. No hay nada en el mundo de hoy que no pueda convertirse en un arma. Este es el concepto de guerra asimétrica. Tú eres muy bueno militarmente, pero yo puedo ser bueno en otras cosas que tú quizás no seas tan bueno. Por ejemplo, un incidente en el mercado de valores, una invasión de virus, el rumor o una escalada en un lugar, en una facturación, cualquier cosa puede afectar. Estamos en un mundo global y cualquier cosa puede afectar. Lo que ocurre en Asia puede afectar directamente a Europa, ¿vale? Ejemplo, que lo hemos vivido, pandemias, inundaciones y crisis económicas, sean crisis mundiales o, como dice aquí, incluso de un sector. El simple hecho de aquel carguero que se quedó atrapado en el canal, si mal no recuerdo, Panamá, pues todo lo que generó, ¿no? Ese corte de la cadena de suministros. Bueno, básicamente la guerra irrestricta o asimétrica define una serie de facetas. No las voy a comentar, las tenéis ahí: militar, transmilitar y no militar. Por lo tanto, los chinos conciben que hay otras formas de ganar esta competencia comercial. Bueno, comercial y en todos los medios, ¿vale? Bueno, no me voy a enrollar más, simplemente es lo que detecta China y es una estrategia que decide hacer desde los principios. En el 91 en el 91 fue la guerra, en el 99 salió el libro que ya tenía concebido una estrategia detrás. Bueno, ¿cuál es la estrategia china en ciberseguridad? Estamos hablando de principios del año 2000. Bueno, ellos empiezan por crear grupos de hackers civiles, realizar grandes campañas de ciberespionaje. En Estados Unidos hubo una época que no quedó ninguna empresa que no fuera hackeada, ¿vale? Se decía que habían dos empresas, ¿no? Las que habían sido hackeadas y no lo sabían, y las que sí habían sido hackeadas y lo sabían, ¿no? Evidentemente, contar con medidas de ciberdefensa. Si vas a atacar, pues tienes que prepararte a defenderte y crear unidades militares para lo que es la ciberguerra, ¿no? Mirar todas las infraestructuras críticas de Estados Unidos, minaron todas las infraestructuras como bombas lógicas, backdoors, etc. ¿Vale? Y ya les digo, esto fue a principios del año 2000, ¿vale? Bueno, y ellos contemplaban la parte de la concienciación. No, la concienciación no estaba todavía ni la moral ni nada, estaba en esa lista. Bueno, y en ese año 2000, ¿qué pasaba en España? ¿Vale? Bueno, vamos a hablar de ciberguerra, ¿vale? Bueno, todos los que sabemos lo que es una APT, ¿vale? Lo que es una amenaza persistente. Para aquellos que no lo tengáis claro, he dejado una pequeña definición. Normalmente la amenaza persistente está evidentemente llevada a cabo, es un ataque dirigido en toda regla, está llevado a cabo por gente muy profesional que va a desplegar absolutamente todo. La persistencia la va a lograr. En caso incluso de perderla, buscará una puerta por donde volver a entrar. Suelen entrar en sistemas, cierran la puerta y ellos abren otra, ¿vale? Y eso es lo que se conoce como una PT, ¿vale? Bueno, ¿cómo plantea el gobierno chino el tema de este tipo de ciberguerra? Básicamente ellos han creado una serie de departamentos que están especializados en áreas geográficas y también sectores de la industria. Y para cada uno de ellos, pues han destinado un número de su ciberejército, ¿vale? Para que se especialice pura y exclusivamente en eso. Por eso os comentaba, el primer objetivo fue Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos tenía tecnología y I+D, un I+D bastante interesante.
Pero bueno, después ya lo ampliaron y todo país era susceptible de ser atacado. Lo recuerdo, estos años 2000, ¿vale? Hace 24 años. Empezaron en el 97, 98, he recogido simplemente los primeros ciberataques chinos cuando empezaron a sonar, ¿vale? Aquí tenéis un caso en concreto del grupo 1PHP, ¿vale? Que la gente de Zscaler fueron quienes lo detectaron. Y bueno, y de ahí fue un no parar. Uno de los grandes perjudicados con la operación Aurora, pues fue evidentemente Google. Yo creo que, Mark, tú algo sabrás, ¿no? De la operación Aurora. Vale. Pues nada, básicamente este es el esquema de organización del gobierno chino, en donde, pues, aquí tenéis el departamento de, digamos, de inteligencia o SIN y temas relacionados con la ciberguerra. Estos son los distintos áreas que estaban atacando. Como podéis ver, no dejaron ningún sector en la industria sin hackear. Aquí lo que tenéis básicamente, cada punto es un incidente de seguridad detectado, porque están los que nunca se han detectado y que no se saben o no se han querido publicar. ¿Vale? Bueno, pues para que veáis, un grupo de estos suele disponer de unos 1000 servidores. Esto es antiguo, de 1000 servidores, más de 40 familias de malware, unos 2500 nombres de dominio. Evidentemente, para eso necesitas un ejército para gestionar todos esos recursos y normalmente tener una persistencia de 1 año dentro de las empresas, tanto sectores públicos como privados. Estos son algunos de los dominios que se detectaron. Fíjate qué raro este. MicrosoftUpdateinfo.com, entre algunos de los dominios que se encontraron que se les atribuye al gobierno chino. Bueno, haciendo un poco de historia, Estados Unidos presenta cargos de espionaje industrial contra 5 militares chinos y Pekín rompe en ciberseguridad, ¿no? Pues hay algunos casos anecdóticos de distintos ciberataques que han podido ser demostrados en cuanto a toda la parte de la evidencia digital que se obtuvo después de varios reversing y análisis forense. ¿Vale? Y sacan la orden, estas órdenes al estilo viejo oeste, en donde buscan y piden recompensa. Esta gente por lo general no suele salir de China, pero bueno, si alguna vez salen, pues hay una orden de busca y captura para ellos. ¿Vale? Aquí está la cara de los supuestos ciberdelincuentes. Vamos, supuestos no, ciberdelincuentes, ¿vale? Sí. Bueno, ¿y esta gente dónde opera? Opera en una oficina súper secreta que no se tiene imágenes de dentro, ¿vale? Pero es este edificio, digamos, que es su centro de operaciones, pues hasta hace unos años lo que se pensaba que era su centro de operaciones, ¿vale? ¿Qué no podemos encontrar dentro? Bueno, pues podemos encontrarnos ejércitos como este, ¿vale? Con todo esto, lo que pongo en contexto es que desde principios del año 2000, todo esto se estaba montando. Y hoy por hoy hablamos de ciberguerra. ¿Y qué concepto tenemos de ciberguerra? Esta gente nos lleva décadas de ventaja. Hay un caso curioso del israelí Ifat Lang, que cuenta que es élite esta persona porque, bueno, es uno de los fundadores de DEF CON, ha hecho bastantes investigaciones y trabajos, ha aportado bastante al mundo de la ciberseguridad. Y comenta que en un congreso como este, pero más voluminoso, le invitaron unas personas chinas, le invitaron a una entrevista, lo llevaron a unas oficinas, le dijeron si les gustaba, que podía ser de él totalmente, y si quería si necesitaba 50 personas para trabajar para él, se las daban, y si necesitaba 100, también, y el precio que pusiera el que quisiera. Esta es una de las formas en cómo China capta también talentos que hay en el mundo y los pone para trabajar con una tapadera, una empresa tal, ¿vale? Y como pues él no aceptó, lo hizo público, pero hay otros talentos que aceptan y trabajan de forma secreta para el gobierno chino. Y esa es una de las preocupaciones al día de hoy, pues, por ejemplo, del CNI.
Bueno, ¿qué es lo que han hecho los chinos o qué es lo que mejor o lo que más sonado? Pues bueno, la gente de Lockheed Martin es una contratista americano especializado evidentemente en armas de guerra, son los que están facilitando y los creadores los ATACMS que están enviando ahora a Rusia. Os pongo en contexto, cada misil de esos cuesta 1,5 millones de euros y los británicos 3,25. Yo no sé cuántos han enviado. Y yo siempre que pienso en lo que cuesta un misil, pienso en lo que cuesta montar una oficina con unos hackers trabajando. Pues con un misil de esos, pues tienen... A ver si vais entendiendo por qué es interesante, hasta rentable, el tema de la ciberguerra. Bueno, los chinos está más que probado que robaron lo que son los planos y el diseño aeronáutico. Presentaron el J-20 y después presentaron otros modelos de aviones basados también en el J-20 con unas características muy similares, ¿vale? Lo único que no pudieron llevarse fueron los reactores, que los reactores se los proporcionó Rusia porque era lo que le faltaba, pero todo lo que es el modelo, el diseño, todo el I+D, pues prácticamente se cree que fue robado a Lockheed Martin. De hecho, comentaban que si no hubieran tenido acceso a esa información, nunca hubieran podido fabricar ellos la versión J de sus casas. Bueno, en base a eso, a ese ataque, pues salió o se creó, Lockheed Martin hizo la famosa Cyber Kill Chain, ¿no? Y esto, pues básicamente ellos lo que han descrito en esta cadena, pues evidentemente es la forma o los procesos, ¿vale? Que tiene que seguir, los pasos que tiene que seguir un atacante para hacer una PT y poder comprometer lo que es una organización, ¿no? Este diseño lo sacaron ellos en 2011, la industria evidentemente, hay gente que dice que tiene algunos errores de diseño, lo ha mejorado, lo ha cambiado, pero esto al final ha derivado o dio lugar a algo que todos ya conocemos, que es básicamente el de reconocimiento, preparación, distribución, explotación, instalación, command and control y acciones sobre los objetivos, ¿vale? Podemos meter más cosas, borrado de huellas, etcétera, etcétera. Pero al final esto es lo que constituye, cualquiera que hace un curso de hacking ético, pues va a ver que son los pasos que se suelen seguir, es la metodología que se enseña cómo hacer una intrusión, cómo hacer un pentesting, ¿vale? Y esto simplemente, eso es uno de los orígenes que tiene, ¿no? Bueno, claro, en el año 2015, no lo veo bien, sí, 2015, Barack Obama tiene una reunión con el presidente chino y llegan a varios acuerdos, y entre esos acuerdos es que China deje de espiar o baje el grado de espionaje a Estados Unidos, ¿vale? Todo esto duró y fue todo perfecto hasta que llegó Trump al poder, y ahí la lió un poco porque se rompió este acuerdo que firmaron. Pues bueno, otro caso, y ya con esto termino del origen, desde China, con los procesadores supermicro. Esto es un caso curioso, salió en las noticias. La gente, empresas como Apple o Amazon niegan que ellos tuvieran ese tipo de artefactos en sus sistemas. ¿Vale? Os dejo ahí la información por si queréis echarle un vistazo. Y básicamente este es el sistema que idearon. Supermicro es una marca de placa de servidores. A nosotros por lo menos nos encanta porque son muy buenos. Y lo que pasa es que los estaban fabricando en China, y gracias a que Amazon iba a comprar una empresa, decidió auditarla, y cuando auditaron los procesadores, pues encontraron una cosa que no estaba en el diseño, no estaba en los planos, que era esa pieza que veis ahí. Cuando ya le hacen un análisis, pues detectan que esta pieza pues podía funcionar también como un backdoor, no estaba en el diseño inicial, ¿vale? Entonces, no se sabe, este chip, dice, del tamaño de un grano de arroz, pues había sido integrado en una placa que estaba ahí sin motivo aparente, ¿vale? Bueno, pues esto generó una polémica porque, bueno, no sabías hasta qué punto, pues, China había tenido acceso a la información y qué tipo de información había obtenido acceso. Mientras tanto, en España, ¿vale? Bueno, en España estábamos con un debate, porque ya eso de los grupos de hacker y que teníamos que tener hacker, pues ya sonaba, ¿no? Y
esta es una medida que era la que proponía el gobierno de Rajoy. Esto es del Confidencial de nuestra amiga Mercé Molí, este artículo. Y bueno, pues los mejores hackers de España pasan de alistarse en el ciberejército de Rajoy. La propuesta del gobierno, mira lo que comentan Simón, lo que los amigos del gobierno pues lo que proponían era que la gente lo hiciera por patriotismo y gratis. Después hubo un cambio en esto y proponían una paga de 2.000 y algo de euros, que tenía un poquito más de sentido. Pero esta fue la primer propuesta, ¿vale? Se buscan hackers patrióticos, ¿vale? Bueno, esto es lo que decía el mundo. Me costó encontrar la noticia porque ya en Google no sale y yo me acordaba de esto. Porque de hecho, y ya buscando, pues me encontré con la revista del ejército, del aire, donde yo hice una serie de comentarios por Twitter y no sé, lo han recogido y de repente veo que está ahí el nombre de Dolbach y que me citaban en un tweet que había hecho y digo, ostras, yo también salgo aquí en la revista del ejército, comentando el tema este, ¿no? De cómo estaba políticamente, cómo estaba España afrontando el tema de, no una ciberguerra, sino una ciberdefensa, que bueno, tampoco está mal, ¿vale? Pero yo creo que lo habían enfocado mal. Esa es la idea. Bueno, vamos a centrarnos entonces en lo que es España, ¿vale? ¿O ha quedado claro lo que estaban haciendo en China y lo que estaban haciendo en otras partes del mundo? No solo China. Bueno, vamos a hablar de la parte normativa. Si hay gente que está relacionada con la administración pública, sabe que el calvario de la administración pública es el Esquema Nacional de Seguridad, el ENS. El ENS tendríamos que remontarnos a lo que es el Plan de Seguridad Nacional de 2013, donde ya se menciona y donde se habla de algo interesante, que es la parte de plan de adecuación y definen unos plazos máximos, la primera versión, que dan hasta enero de 2014 para que todas las administraciones públicas puedan adecuarse al Plan Director de Seguridad. El Plan Director, al Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad tiene una parte basada en 27.001, pero es más estricto en algunas medidas, en algunos controles. Ahora ya va por la edición 2022 y ayudaría a la administración pública, porque cuando se hizo el estudio de las administraciones públicas y agencias locales, descubrieron que, bueno, que no había tanta seguridad, que las cosas no estaban tan seguras en un panorama, os remonto a esa época, donde preocupaban dos cosas al gobierno de España. Preocupaba la parte de la ciberguerra y el terrorismo. Os recuerdo el episodio de las Torres Gemelas y todo esto, ¿vale? Y eran los dos puntos donde había que poner el foco. Entonces, me parece bien. Esto es algo genial, ¿vale? Y la propuesta es buena. De hecho, hemos tenido recientemente, que era martes, miércoles y jueves, ¿no? Las jornadas de CETIC, gestionadas por CCNSER, ¿vale? Donde pues promueven, evidentemente, esto, que es algo que tiene que tener la administración. Frente a la curiosidad, digo, bueno, vamos a ver cómo vamos con los sistemas de certificados. Y vamos bien, ¿no? 1.399 entidades certificadas en el ENS. Tiene 3 categorías, básica, media y alta. Y bueno, y esto lo pone por los tipos de categoría. 1.399. El objetivo en 2014 era el 100%. Aquí tendría que ser un número mucho más elevado. Digo, bueno, pues vamos bien. Vamos bien. Voy a investigar un poquito más. Ostras, 1.234 son empresas, sector privado. Pero ¿en las públicas? Vale, universidades tenemos 8. 3 en categoría baja y 5 en categoría media. Administración General de Estado, categoría alta, 2. Bueno, tenemos 17. Comunidades autónomas, 51. Entidades locales, 245. Y sector público institucional, 885. Creo que queda todavía mucho trabajo por hacer. ¿Por qué pongo esto? Porque es necesario saber el contexto. Cuando hablamos de una ciberguerra, ¿qué capacidad tiene el país, las administraciones públicas para protegerse? ¿Vale? Por eso me parece un tema relevante ponerlo. Hay iniciativas buenas y hay mucho trabajo por hacer. Y esta es la evidencia de que queda todavía mucho más por hacer.
¿Recordáis Intenco? Intenco pues, fue el antecesor de lo que conocemos al día de hoy como INCIBE. Bueno, nada, Intenco era una organización muy pequeñita, tuvo también sus pequeños fallos de seguridad. Y bueno, lo que tenemos ahora es que Intenco derivó lo que es INCIBE, y la parte más interesante que nos puede interesar, que gracias a los New Generations, al día de hoy, INCIBE por lo general, si veis las cuentas anuales, creo que eran 2020, 2022, movía unos 16 millones de euros, y claro, cuando arrancó, estaban pérdidas, y es normal que un instituto nacional de ciberseguridad esté en pérdidas porque tuvo que crear mucho. De hecho, en Latinoamérica se basan mucho en la información de INCIBE. ¿Quiénes de aquí no habéis entrado a INCIBE? ¿O habéis descargado algún manual o alguna guía? Plan director de seguridad, políticas de esto, pues mucho de ese material lo ha hecho INCIBE. Y por otro lado, aportó mucho también a la comunidad cuando apoyaba las conferencias como esta. Ya no lo hace, ¿vale? Pero hubo una época que sí. Y también montaba los cibercamp. ¿Alguien de aquí ha ido a un cibercamp? ¿Vale? Pues se dejaba 1 millón de euros por cibercamp en una jornada de 2 o 3 días, ¿vale? Y bueno, no sé, han desaparecido, se lo han delegado ahora al sector universitario. Lo importante aquí es que ahora mismo INCIBE gestiona unos 600 millones de euros. ¿Para qué? INCIBE, la misión, esto, para que aquellos que no lo sepáis, CNIC está orientado a la administración pública, a la protección con su CERT de administración pública. Más abajo, a nivel de Andalucía, tenemos Andalucía CERT, que tiene muy buena comunicación con CCNCERT, y uno de los objetivos, me consta, a nivel de administración pública, es que Andalucía sea un punto de referencia en cuanto, por ejemplo, a números de certificaciones, ¿vale? INCIBE es lo mismo, pero para el sector público. Cuando hablamos de ciberguerra y hablamos de ciberseguridad, y los adversarios son otros países con esa tecnología, con esa dedicación y con esa inversión en tiempo y dinero, ¿vale? Esa guerra asimétrica significa que el país, si quiere estar protegido realmente, tiene que invertir en esas dos áreas, en las empresas y en la administración pública, ¿vale? Y yo creo que todavía nos falta un poquito, porque con un kit digital y un portátil de 1.000 euros no hacemos ciberseguridad tampoco. Y con un kit consulting nos queda mucho, ¿vale? Bueno, hay una empresa que todo el mundo conoce, que es SEC21. SEC21 en 2014, SEC21 gestionaba, y ya tiene sus cuantos años, gestionaba la ciberseguridad de varios bancos, centros de datos, gestionaba empresas de IBEX 35. En general, SEC21 siempre hizo ciberseguridad y era, digamos, el protector de empresas españolas. Desde el punto de vista estratégico, SEC21 era una empresa hasta cierta forma crítica, ¿vale? En 2014 SEC21 tuvo algunos problemas económicos, llamó a ronda de inversores y finalmente se fue adquirida el 60% por apenas 2 millones de euros, ¿vale? Y bueno, esto es genial para SEC21 porque, bueno, la compra un grupo y pues se adquiere el 60% de las acciones, ¿vale? Pero bueno, lo que llama la atención es que es una empresa estratégica, ¿vale? Y la adquiere Sonae, que es una empresa portuguesa. Entonces, por 2 millones de euros, una empresa portuguesa, que yo entiendo que tendrá su prioridad Portugal, pues adquiere una empresa que gestiona toda la ciberseguridad de empresas de IBEX 35, algo tan importante para el propio sistema financiero español. Aquí hay falta de estrategia también por parte de los actores o los que deberían de haber mirado esto mejor, ¿vale? Eso era 2014, hoy por hoy quizás hubieran sido otra cosa, ¿vale? Comentan que ahora estamos con el NIS2, está de moda la NIS2, ¿verdad? El sector privado controla, dice, el 80% de infraestructuras críticas. Por lo tanto, claro, todo eso está... con la NIS2 se intenta poner el paraguas también, aunque sean sectores privados, y se intenta proteger a esas empresas. El problema aquí básicamente es que hasta que no fueron catalogadas como empresas de sector crítico no se les exigía unos niveles de seguridad adecuados para sus infraestructuras tecnológicas. Empresas que se dedican al agua solían tener y ahora no deberían de tener un nivel bajo de madurez en ciberseguridad.
significa que tiene que haber un director de ciberseguridad, un responsable de seguridad de la información, tiene que tener una serie de certificaciones, controles, que no siempre pues se llevaban. Además, aquí estamos metiendo muchas veces el sector OT, ¿vale? Es la parte de seguridad industrial. Bueno, ¿conocéis el caso de Telven y la furgoneta china? Hubo un caso curioso en donde una persona pues alertó a las autoridades y al CNI. Bueno, en Telven estaban todos los servidores de IB35 y las grandes organizaciones aquí en España, centro de datos. Y llamó la atención que había una furgoneta china, bueno, china no, una furgoneta, ¿vale? Con personal asiático, pues que vivía prácticamente en la furgoneta y manejaban muchas cosas tecnológicas. Y bajaban y subían y se iban turnando y estaba 24 horas con una actividad increíble, ¿vale? Después de una semana y algo, pues decidieron alertar a la policía y bueno, cuentan que la policía fue con las sirenas abiertas, la furgoneta evidentemente cogió y se fue, ¿vale? Años después, pues nosotros este tipo de cosas nos enteramos gracias a los periódicos de Canadá, pues Telven fue atacada con malware chino en sus sedes en Canadá, en Estados Unidos y en España. Y se atribuye o se relaciona con este incidente, ¿vale? Lo que llama la atención aquí es la poca madurez también de seguridad, que no hay áreas de seguridad como pueden tener algunas instituciones públicas y privadas, que normalmente tienen zonas donde no se puede aparcar. Es un control, una medida física de control de seguridad que pues en este caso no había. Bueno, ¿qué pasa con el gobierno francés? Hubo una época muy crítica, no sé si aquí nunca se habló, los que venimos de Sudamérica sí lo sabemos, lo del riesgo país. Hubo una época muy crítica sobre el riesgo país en la época de la crisis, donde Zapatero decía que no había crisis, pero sí había crisis, y los franceses estaban bastante, pero bastante preocupados con esto. Así que tenían ellos un virus desarrollado para Irán y Siria, que era un troyano, y lo utilizaron para hackear a la parte política, para saber un poco por dónde iban y las decisiones que estaban tomando. De hecho creo que el presidente de Estados Unidos llamó a Zapatero para ver qué acciones iba a tomar, porque España iba francamente mal y preocupaba. Pues aquí vemos un caso de ciberguerra donde un país vecino y aliado pues decide troyanizar a nuestros políticos para saber las decisiones que van a tomar. Ya estamos hablando aquí de ciberguerra. Que los malos no son los rusos siempre. ¿Vale? Bueno, pero también tenemos nosotros nuestras cosas. ¿Vale? También nuestro amigo Carlos, ¿vale? Pues nos comenta sobre Careto. Careto tenía algunas características que lo hacían pensar que podría haber sido del gobierno español. Bueno, del gobierno no, hecho o realizado por programadores españoles. Vamos a hablar con propiedad, ¿vale? Por algunos atributos, algunas expresiones muy castizas, ¿vale? Que podían identificarlo como que había, por ejemplo, por ahí había un prueba, ¿no? Careto pruebas, pues que algo del código ese pues tenía algo de autoría. Y por otro lado, también lo pueden analizar por los sitios donde se distribuyó. Marruecos, la parte lo dice ahí, bueno, Brasil, Cuba, País Vasco, ¿vale? Pues esto se le atribuye por lo menos a programadores españoles, ¿vale? Y ya, algo más reciente, pues tenemos aquí Pegasus. Que Pegasus está todavía en el tema político. Se han tomado decisiones políticas un poco extrañas que favorecen a Marruecos. Esto es una larga historia, no me voy a enrollar por el tiempo, ¿vale? Pero Pegasus es otra arma, es un arma de la empresa israelí, NSO, hay que recordar, ¿vale? Y bueno, y fue utilizada, y eso sí ya está aprobado, ¿vale? Para espiar a, en este caso, Pedro Sánchez, creo que fue la ministra de Defensa, y hay otras personas más que están en la lista. Y lo hicieron con éxito. Y se llevaron información de su teléfono, información que creemos que
que hay una extorsión o se intuye que puede haber una extorsión en medio, ¿vale? Lo que estáis viendo aquí, pues es la consola de Pegasus y básicamente cómo funciona. Esto ya ha quedado un poco anticuado, ya hay mejor software para hacer este tipo de espionajes, ¿vale? Os recomiendo este informe que está bastante bien porque os comenta las vulnerabilidades que explota la herramienta de Pegasus. Bueno, ¿qué pasa en España? ¿Cómo estamos a nivel de ciberseguridad? Pues nos pasan estas cosas, ¿no? Aquí sí que vemos bueno, que la administración pública, a pesar de tener sus jornadas, a pesar de tener su esquema nacional de seguridad, pues pasa por estas cosas, ¿no? El ataque al INEM, después del INEM atacan al Ministerio de Trabajo, después aparecen datos de Repsol que tienen nombres y DNI, información comprometida, ¿vale? Esto está, digamos, en el día en cada día. Y cuando nos encontramos con esto, después de todo lo que hemos visto, vemos aquí a dos personas curiosas. Por el lado tenemos al genio de la ingeniería social. Y por otro lado tenemos un joven con talento, ¿vale? Que ha puesto en entredicho la seguridad de España, ¿vale? Alcasec estuvo 4 meses en la base de datos de la policía y tenía acceso a todos nuestros datos. De hecho, nos podía poner en busca y captura cuando quisiera. Lo que hizo fue bajarse esa base de datos, la subió a la dark web y ofrecía un servicio donde tú pagabas. Y ofrecía un servicio. Vamos a ponerlo aquí. Esto de Kino, ¿eh? Bueno, donde tú pagabas y podías preconsultar cualquier dato, ¿no? Aquí hay cosas graciosas. Lo han detenido conduciendo un BMW de 128.000 euros. Pero la parte graciosa es que él mismo se había pedido el carnet de conducir, ¿vale? Y bueno, pues si el otro era su amigo, ¿qué pensáis? ¿Vale? Puede ser gracioso, pero ellos no eran un país. Eran 2 personas. ¿Qué infraestructura tenían detrás? ¿Y qué lograron? Eso es lo que nos tiene que dar a pensar cuando hablamos de ciberseguridad, cuando hablamos de ciberguerra y cuando hablamos de los peligros que vienen de fuera. Si hemos visto el microchip que han hecho los chinos, ¿qué es lo que no tienen de España? Los chinos, los rusos, los coreanos, los americanos, los franceses. Esa es la reflexión con la que quiero que os quedéis. Vamos a hablar ya por último y finalizo. Me quedan 3 minutos de manipulación. Es muy cortita esta parte. ¿Quién manipula? Bueno, un medio de manipulación, y ya nos metemos en cosas peligrosas, son los políticos, los gobiernos. Y evidentemente, aunque no lo veáis muy claro, por eso he puesto esta gráfica, los algoritmos. Los algoritmos nos manipulan. Cuando vosotros accedéis a YouTube, que es el segundo buscador más usado del mundo, el algoritmo os tiene identificado y os va a mostrar la información que decide el algoritmo que tenéis que ver. Eso lo comentaban, por ejemplo, con por ejemplo Spotify o con muchas plataformas donde escuchamos música, que se les obliga a poner un número, un porcentaje, creo que era un 30% de música europea, ¿vale? La música está, pero el algoritmo no sabemos o no tenemos la ciencia cierta seguridad de que la música que reproduce sea ese 30%, ¿vale? Por lo tanto, los algoritmos y detrás de esos algoritmos están todas estas empresas, también los manipulan. Hay un libro bastante interesante que os lo recomiendo, que es justamente el tema de las matemáticas y el uso de algoritmos. Estamos en una sociedad manipulada y eso lo tenemos que saber, ¿vale? Os voy a poner un caso. Sabéis que estamos en guerra
no está declarada, pero estamos en una situación de guerra, estamos bajo propaganda de guerra y se ha resuelto en la Unión Europea que RT, que es la prensa para Hispanoamérica y España rusa, pues tiene que estar, digamos, está capada, no podemos acceder. Si intentáis acceder vosotros a la URL que está arriba, os va a decir que no tienen acceso. Todos los accesos de España están cortados. Si queréis acceder a RT, pues evidentemente tenéis que usar un proxy. Yo en este caso he usado Tor, ¿vale? Uso Brave y a través de Tor pues se puede ver el enlace. Por lo tanto, estamos en una sociedad manipulada. Yo aquí no pongo ni soy ni prorruso, ni pro-americano, ni nada. Yo lo que digo y lo que pongo en evidencia, cuidado con la información a la que accedéis, porque todo lo que accedemos en todos los sitios está manipulado por un algoritmo, por el político de turno o por un gobierno bajo unos intereses. ¿Vale? Bueno, y el tema de la fake news con el tema de la inteligencia artificial, ni hablemos, ¿no? De aquí tenéis de todo. Las redes sociales son a veces, pues, son complicadas, ¿vale? Y ya por terminar, hay una entrevista curiosa que hace Yago Rodríguez a nuestro amigo Félix, director de INCIBE, ¿vale? En donde dice, España está en la Champions en materia de industria de ciberseguridad, ¿vale? Bueno, yo lo demás... yo creo que se ha columpiado un poco, pero bueno, lo quise recoger, ¿vale? Y después dice... claro, no quería reproducirlo porque es mucho tiempo, son 2 horas de entrevista. Él considera que para él Internet hay que liberarlo. Yo creo que se debe mantener ese espíritu libre. Y habla de los gobiernos totalitarios que controlan Internet, que bueno, podemos hablar de países como Corea del Norte, como China, donde tienes que ir con un proxy para poder acceder a los servicios europeos. Y él cree en la libertad de Internet, ¿no? Pero si vamos a la parte política, nos encontramos como cosas como esta. Entonces hay como una contradicción, ¿no? En lo que él dice de la libertad y todo eso, y con lo que piensan nuestros políticos. Y eso me preocupa. ¿Vale? Bueno, y después comenta algo que sí me preocupa más, que él comenta, hay una parte, yo creo que son unos 20 minutos, que habla sobre el caso de WannaCry. WannaCry a mí me parece una genialidad, creo que lo explotaron mal, que pudieron haber hecho más daño, pero no lo han hecho por apuro o lo que sea. Y nada, y habla cómo WannaCry impactó evidentemente en España. Dice que un caso de éxito es Telefónica, que lo detectó y lo notificó al CERT. ¿Vale? Lo ha hecho bien. Yo estaba con la gente, yo estaba en una conferencia que organizaba en Montevideo y estaba con la gente, estaba con Sheila y estaba con gente del Eleven Pad y justo estaba pasando eso. Y me acuerdo que se fueron todos ahí de apuro con sus portátiles y estaban... Y yo, ¿qué pasa? Parece que en España hay un ciberataque, no sé cuánto. Y yo viví ese momento así en el otro lado del charco, ¿no? Pero bueno, él comenta y habla bastante de WannaCry, pero me preocupa esto. Él dice que el WannaCry es un tema de responsabilidad de autoridades rusas. ¿Vale? Y... bueno... me preocupa. Así que digo, lo voy a buscar, ¿vale? Y bueno, lo que pasa es que salió una orden, como él dice, europea, ¿vale? En donde se acusa a varios grupos, pero a los rusos por WannaCry, ¿no? De hecho, cuando veis los países más afectados, Rusia es uno de los países más afectados. Y aquí hay grandes analistas de malware que saben perfectamente que hay un código no escrito entre el gobierno ruso y las mafias o los ciberdelincuentes rusos donde no tienen que atacar equipos con teclado en cilírico. ¿Vale? Los rusos no se atacan a ellos. ¿Vale? Y esto es WannaCry se llevó por delante a a ordenadores rusos también. ¿Vale? Y esto me preocupa. Que lo diga Félix, que es el máximo responsable de INCIBE, me preocupa. Y si vais, y digo, bueno, pues vamos a la página de INCIBE a ver qué dice. ¿Vale? Y INCIBE dice lo que salió en primer momento y lo que todos sabemos, ¿vale? Que se le atribuye a hackers de Corea del Norte, ¿vale? Por lo tanto, ahí Félix debería de ratificar. Cuando hablo de manipulación, hablo de esas cosas,
Yago es un experto en temas de tácticas militares, no sé si alguien lo sigue en sus redes sociales, es poco pro-ucraniano, ¿vale? Pero bueno, él da su enfoque y me parece genial. Pero de ciberseguridad corto. Y es una forma también de desinformar, ¿vale? Por eso también lo quería poner. Bueno, conclusiones y ya para no extenderme, pues le tengo que dar paso a mi amigo Josep. Básicamente, ¿qué hemos visto? Hemos visto que hay otros países que están tratando el tema de la ciberguerra y la ciberseguridad desde el principio del año 2000. Que aquí nos preocupamos mucho en legislar, pero hacemos poco. Y que hay otros países que invierten ingentes cantidades de dinero en formar a la gente como vosotros, en apoyar conferencias como estas, ¿vale? En proteger a sus empresas, a sus infraestructuras. Y aquí hay mucho postureo, mucha foto, mucha burocracia, ¿vale? Y poca acción. ¿Y cuál es la consecuencia? Un tejido empresarial español débil a nivel de ciberseguridad. Los que nos dedicamos a pentester lo tenemos siempre fácil. ¿Cuánto tardáis en vulnerar una empresa? ¿Un día, 2 días? Nosotros tenemos un récord de creo que eran 6 horas. Que la auditoría ya lo hago de casa. Ya no tengo que venir más aquí. ¿Vale? Y eso es malo. Entonces, cuando hablamos de ciberguerra, la ciberguerra no ataca solo a la administración pública. Ataca a la industria. Ataca a los proyectos de I+D. Se roban información, ¿vale? Para reutilizarla, para manipularla, ¿vale? Entonces, cuidado con eso. Creo que nos queda mucho. Lo de la Champions lo pongo entre comillas, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer es venir más a congresos como este y, y disfrutar. Muchas gracias.